La India, la evolución y la tabla periódica. El otro día, la revista Nature, 31 de mayo pasado, la revista Nature anunció que la India eliminaba de el plan de estudios de los jóvenes en primaria y secundaria la evolución, y cuando empezaron a protestar los científicos de la India diciendo que esto evidentemente genera un problema de educación y de formación para toda la gente, explicábamos por qué, se anunció que también la tabla periódica. ¿Qué es lo que decían los críticos de la India? Que si tú no enseñas evolución, primero que nada, la evolución es el concepto fundamental de la biología. Todo en la biología tiene como su explicación última el proceso evolutivo. Si no la enseñas, si no hablas de la evolución, si no introduces a los niños a la evolución en primaria, se van a quedar sin saberla. ¿Por qué? Porque la mayoría de los niños en la India no llegan al bachillerato, todavía, desafortunadísimamente. Entonces, la única forma de informar a la gente común de la existencia de la evolución es enseñándosela en los primeros años escolares, explicándole, pero además no se trata de enseñarle presiones evolutivas y cosas demasiado complejas, simple y sencillamente la existencia y los mecanismos básicos que conocemos del proceso evolutivo. El hecho de que le añadan a esto la tabla periódica significa generar una absoluta ignorancia sobre el mecanismo del mundo, y ahí ya no parece tan inocente. Es decir, la India está en un proceso de adoración de las pseudociencias creciente. La validación de la medicina ayurvédica, que no es medicina, el curacionismo o el curanderismo ayurvédico, que se basa en las creencias ancestrales y que utiliza además en sus remedios muchísimas sustancias terriblemente venenosas que hoy sabemos que son venenosas, como el mercurio, que antes se usaba para curar la sífilis y no la curaba, pero además te envenenaba. Entonces tenías la posibilidad de no solo de morir de sífilis, sino de morir por envenenamiento por mercurio. El crecimiento de la medicina ayurvédica, la conspiración de la COVID-19 y la fuerza de Vandana Shiva en la lucha en contra de la biotecnología, cuando es la biotecnología la que ha permitido que en la India ya no haya las hambrunas que había hasta la década de 1940-1950, facilita que se tomen estas decisiones, y decisiones de las que no se está explicando nada. Cuentan que cuando se notificó que la evolución iba a ser retirada del plan de estudios para alumnos de 15 y 16 años, miles de personas firmaron una petición en protesta. Miles de personas en un país con miles de millones es poco. La orientación oficial ha revelado que un capítulo de la tabla periódica también se retirará, junto con otros temas fundacionales como las fuentes de energía y la sostenibilidad ambiental. Que la sostenibilidad ambiental no es un capricho de los ecologistas más chiflados, sino es fundamental para la supervivencia del ser humano en el futuro, para la mejor supervivencia del ser humano en el futuro. A los alumnos más jóvenes ya no se les enseñará temas relacionados con la contaminación, con el clima, y hay recortes en la biología, la química, la geografía, las matemáticas y la física para alumnos mayores de esa edad. Los científicos en la India, decía yo, están protestando porque al no hablar de la teoría de Charles Darwin de la evolución, al quitarla de los libros de texto que usan millones de alumnos en los 9º y 10º grados, los va a dejar sin información. Dicen, más de 4,000 investigadores han firmado una
carta abierta pidiendo a los funcionarios de gobierno que restauren el material. Dice el biólogo evolutivo Amitabh Joshi del Centro Jawaharlal Nehru, siempre le digo Jawaharlal y es Jawaharlal Nehru para la investigación científica avanzada, que indica que es parte de una creciente adopción de la pseudociencia por parte de los funcionarios de la India. La Sociedad de la Ciencia de Vanguardia, un grupo sin ánimo de lucro, lanzó la carta abierta el 20 de abril después de enterarse de que el Consejo Nacional de Investigación y Capacitación para la Educación, una organización autónoma del gobierno que establece los planes de estudios y publica los libros de texto para los 256 millones de alumnos de primaria que hay en la India. O sea, lo más probable es que en tu país haya menos gente que esos 256 millones de alumnos de primaria de la India, de primaria y secundaria, habían emprendido esta acción como parte de un proceso de racionalización del contenido. El argumento es extremadamente forzado. Esta organización primero quitó los comentarios sobre la evolución darwiniana de los libros de texto en el momento máximo de la pandemia de la COVID-19 para agilizar los cursos en línea, dice la sociedad. Y la organización esta de investigación y capacitación, el Consejo Nacional de Capacitación e Investigación Educativa, dice que el contenido es irrelevante en las circunstancias actuales. Pero cuando estás teniendo la evolución continua del virus del SARS-CoV-2 que provoca la COVID-19 y estás teniendo variantes que son resultado de los procesos evolutivos del virus, no es irrelevante en el momento presente, por el contrario, es bastante relevante. Los investigadores dicen que cualquiera que intente enseñar biología sin abordar la evolución no está enseñando biología. Yo creo que esta frase tiene que quedarse para que la pensemos. Dice que es fundamental para la biología. Y la tabla periódica explica cómo los ladrillos que crean la vida se combinan para generar sustancias con propiedades claramente diferentes. Y ese es uno de los grandes logros de los químicos. Siendo grave, el problema es que si uno ve lo que está pasando en la educación en Estados Unidos con los libros que se prohíben, en México donde se dice que no hay que leer por placer, dice el encargado de los libros de texto, porque solo debe leerse aquello que te cree conciencia y te haga militante, pues tenemos un problema con la educación porque su pretexto, según algunos, de desideologizar la educación, lo que se está haciendo es ideologizarla cada vez más, alejarla de sus bases científicas, de aquello que puedes demostrar libremente, y llevarla a los terrenos de la especulación, del capricho, de la imaginación, y al final siempre del negocio de unos y del sufrimiento de otros.